El 10 de julio de 2017 el gobierno iraquí declaró Mosul liberada tras 9 meses de batalla con el respaldo de la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas kurdas. El Daesh había controlado la ciudad durante 3 años. La cifra de muertos no se conoce todavía con exactitud, pero se calcula que está entre 9.000 y 11.000 personas. Hay casi 2 millones de personas desplazadas en el interior de Irak. Cerca de otros 4 millones de ciudadanos han regresado ya a sus hogares. Parece que la guerra acaba de terminar en Mosul. Un año después de la caída del grupo Estado Islámico, los escombros siguen escondiendo cuerpos y artefactos sin estallar. Hay 8 millones de toneladas de explosivos enterrados, según Naciones Unidas. Tan solo un máximo de 30 kilómetros cuadrados de toda la zona están completamente asegurados. A pesar de todo, más de 800.000 residentes han regresado. Otros nunca se han ido. Estaba a punto de abrir la puerta con mis hijos cuando hubo una explosión. Perdí el conocimiento. Mi hija murió en el hospital y mi hijo en el trayecto hacia allí. Las víctimas eran un niño de 3 años y una niña de 11. Otra hija, Nada, sobrevivió pero perdió la pierna, al igual que su padre, que trabajaba como taxista. Ahora su vehículo yace destruido en el patio y su capacidad para ganarse la vida de nuevo depende de que pueda volver a valerse por sí mismo. Adil y Nada están entre los más de 7.000 pacientes que desde 2014 han recibido sesiones de rehabilitación de Handicap International. La ONG, financiada por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, les preparó para recibir una prótesis. Debido a una mala reacción al implante, ambos requieren sesiones extraordinarias de rehabilitación. Tenemos varios tipos de daños: fracturas, amputaciones, quemaduras, algunas lesiones en la médula espinal por bombardeos. Y hay 2 tipos de seguimiento del paciente, antes y después de colocar la prótesis. Después hacemos 3 seguimientos para asegurarnos de que ha habido una buena adaptación a la prótesis. Con el final de los combates en Mosul y otras zonas anteriormente controladas por el grupo Estado Islámico, Irak ha entrado en otra fase de la crisis humanitaria. Los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea como uno de los principales donantes están relacionados principalmente con la protección y la rehabilitación. Luigi, ¿cuáles son los costes humanitarios del conflicto en Mosul? El nivel de destrucción que todavía se ve en el lado oeste de la ciudad muestra claramente el coste humano de los combates. Durante la batalla de Mosul, 14.000 civiles resultaron heridos, de los cuales el 32% eran niños menores de 5 años. A pesar de que ha transcurrido un año desde el fin de las hostilidades, se estima que 4.000 personas necesitan rehabilitación. En una ciudad donde el sistema sanitario está aún en ruinas, Handicap International y la ONG italiana Emergency colaboran estrechamente para que las víctimas de la guerra sean autosuficientes. El 3 de marzo de 2017, mientras intentaba escapar, me topé en el camino con el Daesh. Me capturaron y pensé que si decía que quería huir me matarían. Así que les dije que estaba allí para llevar trigo y así alimentar a mi familia. 10 días después me cortaron la mano. Reunieron a la gente anunciando por megafonía que habían capturado a 3 ladrones. Luego cogieron un cuchillo de carnicero y me amputaron la mano. A Adil le están haciendo una última revisión médica en su casa en el oeste de Mosul antes de ser trasladado al centro de prótesis de Emergency en Suleimanía. El fisioterapeuta comprueba que no hay hinchazón y que el brazo tiene un buen grado de movilidad. Adil está listo. Viajará al este de Irak para recibir una nueva mano. Le acompañaremos.
Inmediatamente después de salir de Mosul, durante nuestro viaje a Suleimanía, cruzamos zonas muy afectadas. Las trincheras, construidas por el Daesh, y los explosivos a lo largo del camino son fácilmente visibles. También los campos de artefactos explosivos improvisados, los IED por sus siglas en inglés, identificados y desactivados por Norwegian People's Aid. La ONG, financiada por la Unión Europea, está preguntando a la población sobre zonas sospechosas y zonas peligrosas confirmadas. Cerca de 12.000 metros cuadrados han sido despejados alrededor del pueblo de Badana. Según la ONG, la cantidad de la denominada contaminación es aún desconocida y se puede tardar décadas en la desactivación de los explosivos. Esto es una placa de presión. Puede ser activada con el peso de un niño. Desde la liberación de Mosul, casi 200 personas han resultado muertas o heridas debido a la explosión detonada por este tipo de dispositivo. Este es uno de los mecanismos más simples utilizados por el Daesh, que fue profesionalizando la producción de artefactos explosivos improvisados. El Estado Islámico ha desarrollado varios tipos de IED. Los que tenemos aquí en el área de Mosul son más complejos porque usan, por ejemplo, características anticorte, donde en caso de un corte se activa el dispositivo. También utilizaron lo que se conoce como alambre aplastado, que es un cable muy delgado y muy difícil de ver, un trozo de alambre que tiene pequeños contactos con el mecanismo. Cuando se presiona, también se activa el explosivo. Reanudamos nuestro viaje a Suleimanía, donde Emergency abrió un centro de rehabilitación de prótesis en 1998. La ONG italiana eligió esta zona con gran cantidad de minas como representación del legado de la Guerra del Golfo de 1991 y de la invasión de Irak en 2003. Hoy llegan pacientes de todo el país, pero también de Irán y Siria. Actualmente son alrededor de 5.500. Es aquí donde Adil recibirá su prótesis de mano. Con este proceso tomamos medidas y hacemos el molde negativo para la futura prótesis. Los técnicos llenan este recipiente con yeso para hacer un molde sobre el que se configura la prótesis final. Los diferentes componentes se eligen en función de las necesidades del paciente. Más del 60% de las víctimas vino aquí con una amputación por debajo de la rodilla. Solo el 3%, como Adil, con una amputación de un miembro superior. Esto es una mano mecánica. Tiene un cable aquí. Fijamos el cable al hombro del paciente. Cuando contrae el hombro, la mano se abre. Por lo general es el paciente quien decide si usar una mano mecánica o cosmética. Tras la elección, los componentes se montan en el taller. Cada técnico produce un promedio de 3 prótesis por semana, dependiendo de la complejidad. Adil recibió su nueva mano en solo 5 horas. Al igual que en Mosul, su ciudad natal, el camino hacia la recuperación acaba de comenzar.